Continuamos con Saber y Sabor. Le cuento quiénes me acompañan esta noche. Tomás Ezequiel Smith Casabela, especialista en medicina interna, clínica médica, y Martín Corral, que es concejal por Yo Participo, una asociación que, acompañado por el Partido FE, ha participado y ha llegado a concejal. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Exacto. Un placer que vengan, y sobre todo para tratar estos temas tan interesantes que tienen que ver con el alcoholismo, con el cigarrillo, el tabaco. La gente concentra la atención cuando habla de droga, o piensa, o habla, o conversa, o se informa, piensa por el tema de nuestra juventud en el Paco, que es un flagelo que tiene nuestra juventud, la cocaína para los más pudientes, pero socialmente está aceptado y con buenos ojos se ve al fumador y al tomador de alcohol, ¿no? ¿Qué puedes decir de eso? Básicamente, bueno, lo que vos has hecho es una disquisición interesante porque hablaste de drogas legales y drogas ilegales, ¿no? El alcohol y el tabaco son drogas legales, están legalizadas, uno después podría discutir por qué son legales. Y el Paco, obviamente, es una droga ilegal, que la diferencia que hay es que, digamos, desde el punto de vista del daño, el Paco es una droga ilegal que genera mucha destrucción en la persona que lo consume y genera una destrucción rápida, y es una droga de uso sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, que tiene muy poca posibilidad de recuperación por su ámbito social. De todas maneras, el flagelo, si querés... Y que circula con sí, total libertad, absolutamente. ¿No? Yo comentaba en un programa, perdón que te interrumpa. Sí, pues sí, por supuesto. Toto, sí. Comentaba hace un par de semanas que por la calle Alvarado, 7 de la tarde, era claro todavía, una parejita de pocos años, 20 y pico, con la pipa, sentado al costadito ahí de la Escuela Sarmiento, con la pipa, drogándose con Paco. Pero como si estuviera comiendo un sanguchito, digamos. El otro día yo tuve una paciente policía adicta al Paco, que había pedido, que estaba con carpeta psiquiátrica intentando recuperarse y no podía. Digamos, uno cuando ve los casos del flagelo de la droga, cada caso es un mundo y es muy triste, porque son historias que generalmente no tienen un buen final y que no tienen salida. Pero cuando uno habla de las drogas legales, hay un trasfondo que no se ve. El daño que producen las drogas legales, yo voy a hablar del tabaco, porque el tabaco es un poco es mi expertise, pero también el alcohol lo es, genera daño que no se ve. Y el daño se produce a largo plazo. Entonces, cuando uno ve el patrón de merchandising o cómo está apuntado el producto hacia nuestra sociedad, nosotros vemos que las compañías tabacaleras apuntan a captar a niños y adolescentes, que es la edad de inicio. El 80-90% de los fumadores adultos empezaron a esa edad. Entonces, las compañías captan a los chicos a esa edad, generándole publicidad engañosa. El chico se hace adicto al tabaco, que no genera el tabaco, a diferencia de otras drogas, cambios en el comportamiento y en la percepción, ¿sí? Entonces, alguien que fuma puede funcionar socialmente de manera normal. Lo hace tranquilamente. No es normal, digamos, pues yo puedo los artistas cantan, actúan, no tienen problema. Todo el mundo funciona. Los deportistas inclusive. Exactamente. El problema acá es que ese niño de 12, 13, 14 años que empezó a fumar a esa edad, las consecuencias reales se van a ver a los 20, 25, 30 años. Si sacamos una cuenta matemática, cuando tenga 45, 50 años, cuando esté en el pico de su vida, en el pico de la productividad social, en el pico de su desarrollo, va a empezar a notar las consecuencias del fumar. ¿Y cuáles son las consecuencias de fumar? Todas las enfermedades que vos, o que ya, digamos, la mayoría de la sociedad conoce: el cáncer de pulmón, el infarto, el ACV, y que son enfermedades... O una vida de muy baja calidad, que no puedes respirar. ¿Cómo absolutamente, el EPOC, bueno, que es el daño de los pulmones, pero hay una infinidad de enfermedades crónicas, discapacitantes, pero que sobre todo no se ven, digamos, no se ven porque esas personas que sufren esas enfermedades las padecen y llegan al final de sus vidas en los hospitales o en sus casas. No es la muerte que vemos socialmente expuesta
como puede ser con el alcohol un accidente de tránsito, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos que alguien chocó o venía alcoholizado y mata a alguien y se ve el muerto en la calle, y van los periodistas y la sociedad los ve, y obviamente hay un estupor social. Pero hay 40.000 argentinos por año. Esto es muy silencioso, digamos. Absolutamente, es una pandemia silenciosa, ¿no? Y que todos los años, de hace muchos años, se repite. 40.000 argentinos que se mueren, que podrían no haberse muerto, sin contar los años de vida perdidos. Es un dato que apabulla, ¿no? Absolutamente. Y los años de vida de productividad, digamos. Un paciente que a los 50 años, en su pico de productividad, tiene una ACV, pasa a ser una carga para el Estado y deja de ser beneficiosa para el Estado. Digamos, poniendo como un ejemplo de el impacto en la vida y en la salud, pero también el impacto social que tienen estas pandemias, la del alcohol y en este caso la de... Y ahora, hace unos años ya nació como alternativa este cigarrillo electrónico, creo que es electrónico, no sé, se llama vapor, ¿no? Sí. Que uno puede aspirar y largar humo y bueno, aparentemente sustituye al cigarrillo sin hacer daño, aparentemente, o quizás sí lo hace. Exacto. Bueno, vos has trabajado sobre eso. Sí, venimos Martín. trabajando desde el Consejo Liberante ya del año pasado. En realidad nació como una inquietud de una mamá que se nos acercó en un colegio secundario acá por el centro, nos planteó la problemática de que su hijo, un grupo de chicos, y si eso estaba legalizado, era la pregunta, ¿no? Si estaba bien. Bueno, ahí empezamos a estudiar un poco la cuestión. Nos interiorizamos de fondo con la ordenanza Salta Libre de Humo, donde el doctor trabajó y trabajó muy bien, y charlábamos con los concejales, que fue una ordenanza en realidad que se implementó muy bien, entiendo, en razón del gran aporte que hicieron todos, ¿no? Llámense Consejo Liberante, en ese momento el municipio, los empresarios y la responsabilidad que asumieron de hacer cumplir la norma en los diferentes lugares cerrados, bolicheros, etc. Y los comerciantes que colaboraron habilitando lugares especiales, digamos, para los fumadores, ¿no? Obviamente, como hijos del rigor, que somos los seres humanos en términos generales, a medida que va pasando el tiempo, creo que ahí nos aflojamos un poco las responsabilidades y aparecen este tipo de productos y hicimos un análisis de que efectivamente está consumiéndose mucho en jóvenes, en adolescentes y en razón de que empezamos a darle más publicidad al tema y a juntarnos con profesionales de la salud y demás, vimos hasta con mamás que están peleando con chicos, con sus hijos de 12, 11 años que lo están utilizando el producto. Entonces, coincido con el concepto del doctor de ser una pandemia. ¿Un chico de 11 años o de 12 años dinero para tener? Porque no debe ser barato no es barato, el aparato ese. pero entran al celular y en 5 minutos lo tienen. Y cuando que usan la tarjeta del padre, no sé. No, pero ocurre eso, ¿no? Obviamente, mira, hay paralelismos entre los dispositivos electrónicos. Hay un concepto global con dispositivos electrónicos de dispensación de nicotina. Ese es el nombre genérico. Se le llama vapor y no es inocente el llamarlo vapor, porque el vapeo lo que hace es generar una palabra que es inofensiva. ¿Okay? Si yo vapeo, si yo tiro vapor, bueno, es vapor, digamos. El vapor es una palabra benigna, es una palabra buena. En realidad, lo que hay que decir es que uno lo que hace está metiendo nicotina y algunas otras sustancias tóxicas que están diluidas en ese líquido y lo que generan es una disposición muy rápida y muy fuerte de nicotina al cerebro. O sea que la procesa con calor rápidamente. Exactamente, para disponer a través del aparato respiratorio de rápidamente una concentración muy alta y en muy poco tiempo de nicotina. Para decirlo en criollo, los que tienen el vapor para reemplazar el cigarrillo están tomando otro cigarrillo igual. Exactamente, están generando un reemplazo que no tiene ningún tipo de beneficio. Y no se sabe inclusive si es peor o no. No, se sabe que es peor. ¿Sí? Lo que pasa es que es un dispositivo relativamente nuevo, que tiene algunos años en el mercado. Ya en el año 2010, cuando salió la Ordenanza Libre de Humo, en el artículo primero nombra los dispositivos electrónicos, nombra al cigarrillo electrónico como un elemento prohibido en los ambientes cerrados. Lo que pasa es que ahora, en esa época no estaba muy... digamos, no había mucho uso masivo, que ahora sí lo hay, por eso
me parece con muy buen tino el Consejo reafirmó esta cuestión de decir, están prohibidos los vapers. En realidad son los dispositivos electrónicos. Ahora, el problema, Sergio, acá, es que se repite el mismo modus operandi. Vos que sos un hombre que tiene mucha experiencia en la publicidad y en el marketing, digamos, es la misma estructura de mercadeo que usaron en los años 70, 80, 90 para el cigarrillo, es exactamente igual, ayornada a los tiempos modernos, para los vapers. Entonces, ¿qué sucede? En esa época, a los niños y a los jóvenes que no tenían dinero para acceder, ¿qué hacían? Le daban muestras. Le daban, digamos, le regalaban paquetes de cigarrillos, le regalaban entradas a los recitales, a los cines, le daban lapiceras, sí, mochilas, eventos deportivos. Ahora lo que se hace es en redes sociales, a través de Instagram, a través de TikTok, etcétera, promocionan y regalan dispositivos a cambio de loguearse, digamos, en una página, dejar los datos, como premios. Entonces, el premio es eso. El premio es darle este dispositivo gratuito. El primero te lo regalo y el segundo te lo vendo, porque sé que ese niño y ese joven, emulando al Instagramer, emulando a el famoso que aparece vapeando y que es lindo y es exitoso, yo quiero hacer lo mismo que él, como cuando el cowboy de Marlboro montaba ese caballo y enlazaba y después estaba con una chica muy linda y fumaba un cigarrillo. Yo que era adolescente y que recién empezaba a salir, decía, che, yo quiero ser como ese tipo. Y que después se metió en la Fórmula 1, en la publicidad de Fórmula 1, del polo. Es un producto que se metió en lugares saludables como es el deporte, ¿no? Entonces, el modus operandi es exactamente lo mismo. Por eso esa mamá, y por eso estamos viendo, y estamos recibiendo reportes de estudios donde, imagínate que la ciencia avanza tan rápido como avanza esta epidemia, que ya hay estudios que estamos viendo que sirve la misma intervención para ayudar a un paciente a dejar de fumar cigarrillo común, también sirve la misma intervención para ayudar a un niño o a un joven o a una persona adulta a dejar el vapor. Las mismas drogas que usamos para ayudar a dejar de fumar sirven. Porque es el mismo concepto. Esto coincide con lo que yo decía, es el mismo cigarrillo con otro disfraz, digamos. Exactamente, absoluta. Entonces ese es un dato muy interesante, porque cuando uno mira las campañas, son exactamente igual, nada más que ayornadas a los tiempos modernos. Y después hay un daño colateral que es el daño a terceros, ¿no? Exacto. Que es el que fuma, digamos, exacto, usados, digamos. El humo de, o el, en este el caso, mercado del usado. Exacto, exactamente. El vapeo de segunda mano, ¿no? Entonces me parece que por eso... que es tan dañino como, o más, no sé, que fumar. Sí, y ya sabes que siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? Estudié casos yo de juicios que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, empleados que terminaron con un cáncer y nunca trabajando al lado de un fumador, ¿no? Y ganaron el juicio. Sí, exactamente. Sí. O sea, cuando me preguntan, y siempre lo aclaro, me preguntan el daño. ¿Qué es más dañino, el cigarrillo común o el cigarrillo electrónico? Porque otro de los conceptos metidos por la industria tabacalera es genera menos daño o no es tan dañino como el cigarrillo común. Claro. Entonces automáticamente la gente asocia, me imagino que por una técnica publicitaria, no sé, yo no soy especialista en eso, asocia que esto no genera daño. ¿Sí? Sí, muchos fumadores simplemente ante la necesidad de dejar algo que conscientemente le hace mal, dicen, buscan la alternativa y dicen, pruebo con esto. Exactamente. Y este es el mensaje de, vuelvo a insistir, publicitario o de mercadeo. Ahora, cuando uno explica daño, yo quiero explicarlo de una manera figurativa. Perdón, ¿lo podés explicar en el próximo bloque, por favor? Cuando vos quieras. Vamos a un corte y enseguida volvemos.